Buenos días, señoras y señores. Por favor, ponerse de pie. Hacen ingreso a la sala de audiencias en un segundo la presidenta de la Corte, jueza Nancy Hernández López, y la secretaria adjunta del Tribunal, Gabriela Pacheco Arias. Procedemos entonces al acto de notificación de la opinión consultiva 31 del 2025 sobre el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos da la bienvenida a las señoras y señores miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan. Asimismo, se da la bienvenida a la señora Yorleni León Marchena, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social de la República de Costa Rica. A la señora Cecilia Alemani, directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. A la señora Ángela Russo, magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. A funcionarios públicos, entre ellos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica, a representantes de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, así como a quienes nos siguen a través de las redes sociales e institucionales. A continuación, la señora secretaria adjunta de la Corte Interamericana brindará algunos datos relativos al procedimiento de la presente opinión consultiva. Buenos días. El 20 de enero de 2023, la República Argentina presentó una solicitud de opinión consultiva sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de conformidad con los artículos 71 y 72 del Reglamento de la Corte. La Secretaría de la Corte transmitió la solicitud a los Estados miembros de la OEA y a otros órganos pertinentes de la organización. Asimismo, se invitó a participar a personas y organizaciones interesadas en presentar observaciones escritas dentro del plazo que se extendió hasta el 7 de noviembre de 2023. Además, se invitó a los tribunales de la región a remitir a la Corte su jurisprudencia relevante sobre el tema, con el propósito de fortalecer el diálogo judicial entre cortes. Fueron presentados 129 escritos de observaciones suscritas por 267 diferentes actores, incluyendo estados, órganos de la OEA, órganos de las Naciones Unidas, organismos estatales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas e individuos o grupos de la sociedad civil. Asimismo, la Corte Interamericana recibió jurisprudencia de 7 altos tribunales nacionales de estados de la región. Concluido el procedimiento escrito, la presidenta de la Corte convocó a una audiencia pública, la cual se llevó a cabo los días 12, 13 y 14 de marzo de 2024 en la sede de la Corte en San José, Costa Rica. En dicha audiencia comparecieron ante la Corte 67 delegaciones. Es preciso destacar que esta constituye la segunda opinión consultiva con mayor participación en la historia del tribunal. La composición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió la opinión consultiva, estuvo integrada por la jueza Nancy Hernández López, presidenta, el juez Rodrigo Mudrovich, vicepresidente, los jueces Eduardo Ferrer MacGregor Poisot y Ricardo Pérez Manrique, y las juezas Verónica Gómez y Patricia Pérez Goldberg. El tribunal deliberó la presente opinión consultiva durante sus sesiones de abril, mayo y junio de 2025 y la adoptó el pasado 12 de julio. Les invitamos ahora a ver un video de presentación del proceso consultivo, después del cual la señora presidenta del tribunal se referirá al contenido de la opinión consultiva. Muchas gracias.
El 20 de enero de 2023, la República de Argentina presentó una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el tribunal se pronunciara sobre el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. Esta solicitud abordó explícitamente las cuestiones del derecho humano a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, así como la igualdad y no discriminación en materia de cuidados. Asimismo, los cuidados y su vínculo con el derecho a la vida, la familia y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además, incluyó referencia a las obligaciones que tienen los estados en esta materia. Para entender y dimensionar el contexto social e histórico, así como los impactos en las labores de cuidado sobre ciertos sectores de la sociedad mencionados en la solicitud, la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició este proceso consultivo que recibió un total de 129 observaciones escritas, provenientes de más de 265 actores de América Latina y el Caribe principalmente, pero también de otros lugares en Europa y África. Este ha sido el segundo proceso más participativo en la historia de la Corte y el primero en el que un tribunal internacional es consultado para abordar el derecho al cuidado. Como parte del proceso, la Corte convocó a una audiencia pública que se celebró los días 12, 13 y 14 de marzo de 2024 en su sede, San José de Costa Rica. En las intervenciones orales participaron cerca de 70 delegaciones representando a estados, órganos internacionales, organismos estatales, organizaciones no gubernamentales, representantes de la academia y otros sectores de la sociedad civil. Durante las audiencias se escucharon voces con múltiples propuestas para analizar las cuestiones relacionadas a las labores de cuidado desde una perspectiva de género, interseccional e intercultural. Distintas personas de diferentes edades y nacionalidades resaltaron cómo condiciones como la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la situación socioeconómica y la migración pueden impactar el acceso a los cuidados. Después de un largo proceso, hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos presenta la opinión consultiva 31 de 2025 sobre el derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. Muy buenos días, agradezco mucho la presencia de ustedes esta mañana en este acto de notificación. A continuación comunicaré algunos de los contenidos principales de la opinión consultiva 31 de 2025 sobre el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. Dado que la resolución es muy extensa, me voy a centrar sobre los 9 puntos principales. En primer lugar, la Corte declaró su competencia para pronunciarse sobre la solicitud conforme a la Convención Americana y su reglamento y le dio respuesta a las 3 preguntas formuladas por el Estado de Argentina. En segundo lugar, el tribunal destacó que la interpretación realizada en la opinión consultiva debe ser considerada por todos aquellos estados que integran la Organización de Estados Americanos. Ello debido a que las disposiciones de la Convención Americana del Protocolo de San Salvador, objeto de la consulta, guardan una estrecha relación con otros instrumentos vinculantes de todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, en particular la Carta Constitutiva de dicha organización, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En tercer lugar, la Corte se refirió al reconocimiento de los cuidados en el derecho internacional y constitucional de la región. En este apartado, la Corte reconoció que el derecho al cuidado constituye una necesidad básica, ineludible y universal, de la cual depende tanto la existencia de la vida humana como el funcionamiento de la vida en sociedad. La Corte concluyó que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional comparado reconocen la existencia de normas y obligaciones dirigidas a preservar el bienestar de las personas a través del cuidado, especialmente en situaciones de dependencia, vulnerabilidad o necesidad. Señaló la Corte que esa protección se expresa tanto, 1, en atención
que requieren determinados grupos como las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, la niñez, personas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades. 2, como en la situación de quienes brindan cuidados, ya sea de forma remunerada o no remunerada. El análisis de los instrumentos internacionales relevantes y de su interpretación por parte de órganos especializados permitió al tribunal constatar que el cuidado de las personas es necesario para garantizar otros derechos humanos. Igualmente le permitió advertir que instrumentos internacionales reconocen la necesidad de adoptar medidas específicas orientadas a lograr una distribución más equitativa del cuidado y a establecer sistemas públicos de apoyo que reconozcan, valoren y distribuyan esas tareas. 4, sobre el alcance y contenido del derecho al cuidado, la Corte se pronunció estableciendo este derecho como un derecho autónomo protegido por la Convención Americana. En ese sentido, señaló que el cuidado ha sido reconocido como un componente esencial de múltiples derechos protegidos por la Convención Americana y cumple una función instrumental para su ejercicio. Asimismo, la Corte sostuvo que su tratamiento fragmentado, limitado a dimensiones parciales dentro de otros derechos, resulta insuficiente. Esta aproximación parcial no permite abordar adecuadamente las múltiples formas en que la omisión de cuidado puede afectar la dignidad de las personas, ni otorgar adecuadas garantías a quienes realicen labores de cuidado. En consecuencia, y a partir de una interpretación sistemática, evolutiva y pro persona de los derechos consagrados en la Convención, la Corte concluyó por unanimidad que existe un derecho autónomo al cuidado, derivado de la lectura conjunta de los artículos 4, 5, 7, 11, 19, 24, 26 y 1.1 de la Convención Americana. Señaló que corresponde, por lo tanto, a los Estados respetar y garantizar este derecho, así como adoptar medidas legislativas y de otro carácter para lograr su plena eficacia conforme a los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Asimismo, advirtió que el derecho al cuidado también se deriva de los derechos reconocidos en la Declaración Americana, en particular en sus artículos 1, 2, 6, 11, 14 y 16, así como en los artículos 34, 45 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Así, el tribunal consideró que el derecho autónomo al cuidado comprende el derecho de toda persona de contar con tiempo y espacios y recursos necesarios para brindar, recibir o procurarse condiciones que aseguren su bienestar integral y le permitan desarrollar libremente su proyecto de vida de acuerdo con sus capacidades y etapa vital. En esta lógica, estimó que el cuidado tiene como propósito no solo la subsistencia de las personas cuidadas y aquellas que cuidan, sino la realización y consecución de su proyecto de vida, de manera que refuerce la autonomía personal e inclusión en la comunidad. La Corte analizó el contenido del derecho al cuidado a partir de 3 dimensiones básicas: el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado. En lo que respecta al autocuidado, la Corte se refirió únicamente a las personas que prestan y reciben cuidados. Así, el derecho a ser cuidado implica que todas las personas que tienen algún grado de dependencia tienen derecho de recibir atenciones de calidad suficientes y adecuadas para vivir con dignidad. Estas atenciones deben garantizar su bienestar físico, espiritual, mental y cultural. Igualmente, el tribunal indicó el alcance y las características del derecho al cuidado Igualmente, el tribunal indicó que el alcance y las características
del cuidado deben ajustarse a la etapa vital de la persona, a su grado de dependencia y a sus necesidades particulares. El derecho a cuidar consiste en el derecho de brindar cuidados en condiciones dignas, tanto de manera no remunerada como remunerada. Este derecho implica que las personas cuidadoras, tanto en el ámbito familiar como fuera de él, puedan ejercer su labor sin discriminación y con pleno respeto a los derechos humanos, garantizando su bienestar físico, mental, emocional, espiritual y cultural. Finalmente, el derecho al cuidado incluye el derecho de quienes cuidan y de quienes son cuidadas de procurar su propio bienestar y atender sus necesidades físicas, mentales, emocionales, espirituales y culturales. Esta dimensión reconoce la importancia de que las personas dispongan de tiempo, espacios y recursos para cuidar de sí mismas, ejercer su autonomía y llevar una vida digna. Quinto, en cuanto a los principios, la Corte determinó por unanimidad que el derecho al cuidado encuentra su fundamento y alcance en los principios de corresponsabilidad, solidaridad e igualdad y no discriminación. Respecto al principio de corresponsabilidad social y familiar, sostuvo que los cuidados son una responsabilidad compartida entre la persona, la familia, la comunidad, la sociedad, empresas y el Estado. La Corte dispuso que este principio impone una responsabilidad subsidiaria a diversas instancias sociales de garantizar actividades de gestión y sostenibilidad de la vida cotidiana. En el ámbito de la familia se debe garantizar un reparto equitativo y solidario de las labores de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. Frente al principio de solidaridad, el tribunal advirtió que se fundamenta en la idea de una humanidad común, de la que se desprende un deber de respeto y cooperación mutua entre las personas para el goce de sus derechos y la consecución de metas comunes. Así, reconoció que los cuidados requieren de apoyo entre los distintos miembros y actores de la sociedad. Ello implica respaldar a quienes realizan estas acciones para que su labor sea reconocida, valorada y sostenida mediante medidas que alivien cargas físicas, emocionales y económicas. En lo relativo al principio de igualdad y no discriminación, el tribunal estimó que existe un mandato de evitar la desigualdad en la realización de las labores de cuidado, particularmente entre hombres y mujeres. Por otra parte, el tribunal estimó que los estados tienen la obligación de abstenerse de realizar conductas que vulneren el derecho al cuidado, organizar el aparato estatal de manera tal que sea capaz de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio del derecho, adoptar aquellas normas de derecho interno necesarias para garantizar la efectividad del derecho al cuidado y sus alcances y suprimir las que impidan la protección de dicho derecho, lo que incluye como mínimo una protección reforzada para los grupos en situación de vulnerabilidad, mecanismos para la protección de las personas que realizan labores de cuidado, reconociendo su aporte social y garantizando condiciones que permitan su ejercicio y dignidad, reconocer el derecho de todas las personas a cuidar y ser cuidadas. Además, el tribunal señaló que corresponde a los estados establecer el diseño de las políticas públicas orientadas a la implementación progresiva del derecho al cuidado. Al respecto, la Corte advirtió la relevancia de los sistemas nacionales de cuidado como instrumento estructural para la garantía del derecho al cuidado, en tanto permiten regular, articular, supervisar y fiscalizar diferentes modalidades de prestación de servicios de cuidado. Señaló que los sistemas nacionales de cuidado pueden servir como instrumento para ampliar las alternativas y coberturas de servicio con el fin de asegurar el cumplimiento de los elementos mínimos del derecho al cuidado. Sexto, en cuanto al derecho a cuidar, a la igualdad y no discriminación, el tribunal
determinó que los estados deben garantizar que las labores de cuidado se realicen sin discriminación. Recordó que la Convención Americana contiene un mandato de protección de la familia, entendida como concepto amplio que incluye la obligación estatal de garantizar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades. El tribunal constató que debido a estereotipos negativos de género y patrones socioculturales de conducta, las labores de cuidado no remuneradas recaen principalmente sobre las mujeres, niñas y adolescentes, al punto que desempeñan trabajos de cuidado no remunerados en una proporción 3 veces mayor que la de los hombres, y que esta situación se agrava cuando se entrecruzan otros factores de discriminación. El tribunal advirtió que pese a los avances en el acceso a bienes y servicios y al mercado laboral para las mujeres, se continúa distribuyendo de forma inequitativa el cuidado no remunerado al interior de las familias. Estimó que estos estereotipos negativos imponen dificultades a los hombres para participar en las actividades de cuidado de sus hijos e hijas y otros familiares. Por otra parte, la Corte observó que las cargas de cuidado se encuentran invisibilizadas y sobrevaloradas, a pesar de que al menos 10 países de la región se ha encontrado que su aporte oscila entre un 15.9 y un 27.6 del Producto Interno Bruto de los países. Por esta razón, la Corte sostuvo por unanimidad que, sin perjuicio del ejercicio del derecho a la libertad y autonomía de las personas al interior de la familia, los estados están en la obligación de implementar de manera progresiva políticas públicas orientadas a revertir estereotipos negativos y patrones socioculturales en materia de cuidados para garantizar que se brinden sin discriminación. Estas políticas pueden incluir reformas educativas, medidas para fomentar el cuidado parental equitativo, políticas de flexibilidad laboral para personas trabajadoras con responsabilidades familiares, inversión en sistemas, servicios, políticas e infraestructura de cuidados de calidad, fortalecimiento de iniciativas comunitarias orientadas a la provisión de cuidados. Además, la Corte sostuvo por unanimidad que la distribución inequitativa de cargas de trabajo de cuidado no remunerado constituyen un obstáculo al ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas en condiciones de igualdad, en particular los derechos al trabajo, la seguridad social, a la educación y al autocuidado. Por ello, estableció la Corte que los estados deben adoptar medidas que apoyen la incorporación o reintegración de las personas cuidadoras no remuneradas a la fuerza de trabajo formal, cuando así lo deseen, e incluyendo modalidades de trabajo favorables a las responsabilidades de cuidado. También revisar las restricciones de acceso al derecho a la seguridad social para asegurarse que no discriminen a las mujeres ni en la legislación ni en la práctica. Adoptar medidas orientadas a revertir las causas por las cuales a las mujeres se les ha asignado y se les sigue asignando de forma inequitativa y desproporcionada el trabajo de cuidado no remunerado, con un enfoque interseccional. Implementar o continuar implementando sistemas estadísticos de medición, valoración y cuantificación del trabajo al cuidado no remunerado y su aporte a la economía. Asimismo, la Corte estableció que algunos grupos de personas que ejercen trabajos de cuidado no remunerados se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres que encabezan hogares monoparentales y tienen a su cargo la manutención del hogar y las labores de cuidado de sus hijos y otros miembros de la familia. Las mujeres cuidadoras a las que se les ha impuesto una medida privativa de libertad o que tienen familiares detenidos, las mujeres buscadoras, las mujeres migrantes, las mujeres indígenas y afrodescendientes, las mujeres mayores cuidadoras, las mujeres con discapacidad o que tienen a su cargo el cuidado de personas con discapacidad. En estos casos, la Corte sostuvo que los estados tienen la obligación de adoptar medidas, algunas de carácter progresivo, orientadas a garantizar el ejercicio del derecho a cuidado sin discriminación. Finalmente, en este aspecto, la Corte estimó que en virtud del principio de corresponsabilidad, los estados deben adoptar disposiciones orientadas al fortalecimiento de las redes comunitarias de cuidado
y de los sistemas e infraestructuras nacionales locales de cuidado. Ello incluye servicios para aquellos que no cuentan con redes familiares o comunitarias, así como orientados a contribuir en la provisión del cuidado más allá del ámbito exclusivo de la familia. Séptimo, derecho a ser cuidado, igualdad y no discriminación. En relación con el derecho a ser cuidado, la Corte recordó que todas las personas en distintos momentos de nuestra vida requerimos de cuidados o apoyo con mayor intensidad. Ello puede ocurrir por factores como la edad, tener una enfermedad grave, crónica, incapacitante o que comprometa la independencia, o bien tener o adquirir alguna discapacidad. En tales circunstancias, el derecho a ser cuidado puede estar marcado por la presencia de estereotipos negativos y prejuicios, y por esa razón la Corte se pronunció sobre las obligaciones de los estados orientadas a garantizar el ejercicio del derecho a ser cuidado en condiciones de igualdad para las personas que integran estos grupos. En los que respecta a los niños, niñas y adolescentes a recibir cuidados, de su derecho a recibir cuidados, la Corte determinó por unanimidad que, en virtud del principio de corresponsabilidad, la sociedad y el Estado deben concurrir para garantizar la protección especial y reforzada de niños, niñas y adolescentes, en particular de aquellos a quienes sus familias no puedan brindarles servicios adecuados de cuidado. Esto implica fortalecer iniciativas comunitarias de cuidado, crear espacios de cuidados a cargo del Estado, crear programas sociales que permitan el cuidado de niños y niñas en casas particulares bajo supervisión del Estado, promover iniciativas privadas orientadas al cuidado de niños y niñas. Además, la Corte sostuvo que en los casos en que el cuidado o responsabilidad de un niño esté a cargo del Estado, en cualquier modalidad de institucionalización o cuidado sustituto asignado, ello debe responder a los principios de necesidad, excepcionalidad y temporalidad en relación a la eventual separación del niño, niña o adolescente de su familia. Asimismo, corresponde al Estado supervisar la seguridad, bienestar y desarrollo de los niños y niñas y revisar esta decisión de manera periódica. En lo que respecta al derecho de las personas mayores a recibir cuidados, el tribunal estimó que no conforman una categoría uniforme respecto a la cual se pueda presumir una necesidad de cuidados, sino que ello depende de factores tales como las barreras sociales, el estado de salud, la posición socioeconómica y el género. Igualmente, el tribunal alertó un cambio de escenario demográfico que tiene impactos en el derecho al cuidado por un aumento en el porcentaje de personas mayores. Al respecto, el tribunal concluyó por unanimidad que la garantía del derecho a ser cuidado a las personas mayores obliga a los estados a adoptar medidas para garantizar el acceso a servicios de cuidados de calidad y a la permanencia de estos servicios sin discriminación cuando así lo requieran, así como asegurar que puedan ejercer su autocuidado. La Corte fue enfática en indicar que los estados deben cumplir esta obligación en el marco del respeto de las personas mayores a la autonomía, independencia, seguridad y a una vida libre de violencia. Finalmente, sobre el derecho a recibir cuidados de las personas con discapacidad y con enfermedades graves, crónicas o que comprometan su independencia y que demanden la prestación de cuidados, la Corte recordó que pese a la prohibición de discriminación contra las personas con discapacidad, esta población enfrenta obstáculos en el acceso a su derecho a recibir cuidados en condiciones de igualdad debido a los estereotipos basados en modelos médicos y de dependencia. Por lo anterior, determinó por unanimidad que la garantía del derecho al cuidado para este grupo debe partir de necesidades de apoyo y no solo de atención, bajo el entendido que el apoyo y cuidado que requieren las personas con discapacidad no es homogéneo y debe basarse en el respeto a sus derechos de autonomía, independencia, seguridad y a una vida libre de violencia. Destacó que los estados deben reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no como receptores pasivos de cuidado. Asimismo, la Corte estimó que los estados deben considerar un enfoque social de la discapacidad que reconozca a las personas
con discapacidad como sujetos de autonomía e independencia que pueden ejercer su autocuidado. Octavo, derecho al cuidado en relación con el derecho al trabajo. El tribunal determinó por mayoría que las labores de cuidado son un trabajo, protegido por la Declaración Americana, el Protocolo de San Salvador y la Convención Americana, en tanto actividades libremente elegidas de prestación de servicios a terceros que tienen un valor económico y social y se adelantan con cierta permanencia e intensidad. Asimismo, estimó que los trabajadores de cuidados remunerados son aquellos que se realizan a cambio de una contraprestación económica. Muchas de estas actividades se desarrollan en guarderías, escuelas, centros médicos, centros de cuidado de personas ancianas o al interior de los hogares, tanto de manera profesionalizada como no profesionalizada. En este sentido, señaló por unanimidad que los trabajadores de cuidados remunerados cuentan con los mismos derechos de cualquier trabajador. Debido a ello y considerando su invisibilidad histórica, la Corte estimó que los estados deben implementar medidas especiales, algunas de carácter progresivo, para garantizar el pleno ejercicio de su derecho al trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, incluyendo promover la forma escrita de los contratos de trabajo, flexibilizar los criterios de acceso a la seguridad social, prevenir y atender riesgos asociados al trabajo, fiscalizar los lugares de trabajo, prevenir y sancionar el abuso, el acoso, la violencia y la trata de personas y la servidumbre. Por otra parte, señaló que las labores de cuidado no remuneradas son aquellas que se realizan sin una contraprestación económica. Estas actividades se desarrollan como regla general al interior de los hogares, aunque también pueden llevarse a cabo en centros comunitarios como guarderías, comedores. Incluyen aquellas acciones de gestión y sostenibilidad del bienestar integral de las personas que son realizadas con un cierto nivel de permanencia e intensidad. En relación con este tipo de trabajo de cuidado, el tribunal consideró por unanimidad que los estados deben adoptar medidas para eliminar todas las formas de trabajo forzoso, infantil y eliminar la discriminación en relación con las personas que realizan labores de cuidado no remunerado. Igualmente, que deben asegurar progresivamente a las personas que se dedican a labores de cuidado no remuneradas garantías mínimas derivadas del derecho al trabajo, la limitación del tiempo de trabajo diario, periodos mínimos de descanso y un acceso a un sistema de seguridad que las proteja frente a contingencias de enfermedad y a la vejez. De igual forma, la Corte estableció por unanimidad que los estados deben garantizar que las personas trabajadoras con responsabilidades de cuidado puedan ejercer su derecho al trabajo sin discriminación, para lo cual deberán implementar progresivamente medidas para la conciliación de la vida laboral y las necesidades de cuidado, tanto de sus dependientes como propias, y remover las barreras que impidan que las labores de cuidado les imposibiliten acceder o mantenerse en el empleo. Por último, afirmó que las garantías para las personas trabajadoras con responsabilidades familiares deben ejercerse sin discriminación, lo cual implica hacer las adecuaciones necesarias para extender la protección a padres y madres adoptantes, a personas con vínculos de familias no tradicionales, como personas LGTBIQ+, o personas en familias monoparentales. Noveno, derecho al cuidado en relación con los derechos a la seguridad social, salud y educación. En este apartado, la Corte se refirió a la interrelación e interdependencia del derecho al cuidado y a los derechos a la seguridad social, la salud y la educación. Respecto a la seguridad social, la Corte afirmó por unanimidad que los estados deberán implementar sistemas de seguridad social que operen bajo los principios de universalidad, solidaridad, inclusión social y progresividad, incorporen tanto componentes contributivos como asistencia social. Además, el tribunal sostuvo que los estados deben garantizar progresivamente
licencias de maternidad, de paternidad y prestaciones familiares que permitan a las personas con responsabilidades de cuidado ejercer su derecho a cuidar a los niños y niñas a gozar del derecho a ser cuidado, manteniendo un nivel de vida adecuado durante periodos esenciales para su desarrollo, y a las madres gozar del autocuidado en tanto el periodo de embarazo como en el de parto y posparto. Asimismo, considero que los estados deben asegurar progresivamente prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia que permitan garantizar los derechos a cuidar y al autocuidado de personas cuidadoras y eviten que queden desamparadas ante contingencias de vejez o invalidez que les impidan proveerse su propia subsistencia por haber dedicado su vida a labores de cuidado, por ejemplo, a través de medidas para el traslado progresivo de la economía informal a la formal, mecanismos para que personas con formas de trabajo atípicas puedan acceder al régimen contributivo, reconocimiento de años de compensación que beneficien a personas que se han dedicado a labores de cuidado. Igualmente, la Corte determinó por unanimidad que para garantizar los derechos a ser cuidado y al autocuidado, los estados deben implementar progresivamente medidas para asegurar que las prestaciones económicas de la seguridad social se extiendan a las personas que por razón de su edad, salud o condición de discapacidad no puedan producir los recursos necesarios para su subsistencia y cuenten con un grado de dependencia por el cual requieren cuidados. Finalmente, el tribunal estimó que todas las garantías antes descritas deben garantizarse sin discriminación, lo cual implica hacer las adecuaciones necesarias para extender la protección a los padres y madres adoptantes, a personas con vínculos de familias no tradicionales, como las que ya mencioné anteriormente. Respecto al derecho a la salud, la Corte consideró por unanimidad que los estados deben reconocer el rol central que ocupan las personas que se dedican al trabajo de cuidado remunerado y no remunerado en la garantía del derecho a la salud, así como implementar medidas para garantizar sus derechos considerando los riesgos que pueden suponer esta labor. Asimismo, en relación con el derecho a ser cuidado, reiteró que los estados deben implementar medidas para garantizar progresivamente la calidad, disponibilidad y adaptabilidad de los servicios de salud para personas que tienen algún grado de dependencia, tomando en cuenta que este es un componente central de su bienestar y respetando su autonomía. Frente al autocuidado, la Corte estimó que los estados deben garantizar el acceso progresivo a servicios que permitan a todas las personas acudir a la atención en salud formal, tanto para la prevención como el tratamiento de enfermedades, y participar activamente en el proceso de atención médica que tiene implicaciones sobre su bienestar individual. Finalmente, en relación con el derecho a la educación, el tribunal estimó por unanimidad que los estados deben implementar acciones progresivas para evitar que la sobrecarga de labores de cuidado no remuneradas sean una barrera para el acceso a la educación, especialmente en los casos de maternidad temprana. Asimismo, respecto a la dimensión de ser cuidado, la Corte afirmó que los estados deben implementar medidas para garantizar la calidad de los sistemas educativos y su adecuación a las necesidades de cuidado de las personas según el momento de su ciclo vital, su grado de dependencia, características étnicas, de género, orientación sexual o de cualquier otra índole. Respecto al derecho al autocuidado, el tribunal estimó que los estados deben garantizar progresivamente que los sistemas educativos contribuyan a transformar estereotipos de género, promuevan la autonomía e independencia de las personas y otorguen herramientas para que en la medida de sus capacidades puedan procurarse su propio bienestar integral, incluyendo aquellas que provienen de prácticas tradicionales, locales e indígenas que reconocen la relación entre personas, comunidades y el ambiente. Informo que la presente opinión consultiva se emitió un voto concurrente y parcialmente disidente de la jueza Patricia Pérez Goldberg y votos concurrentes del juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, la jueza Verónica Gómez y el propio.
Para concluir, deseo destacar el arduo y comprometido trabajo llevado a cabo por nuestro personal de la Corte, a quienes les agradezco mucho su compromiso y su alto nivel profesional para dar respuesta oportuna y rigurosa a la solicitud presentada por el Estado de Argentina. Finalmente, una reflexión final, y sabemos que todos los seres humanos requerimos de cuidados para garantizar nuestra existencia y nuestro bienestar en diversas etapas de nuestra vida. Sin lugar a dudas vamos a depender del apoyo de otras personas para subsistir, vivir con dignidad y desarrollar autónomamente nuestros proyectos de vida. La evidencia que hemos visto y recibido durante las audiencias y en las observaciones escritas presentadas en este proceso indican que nuestra región está liderando un debate de interés global referido a la protección y garantía de los cuidados y el reconocimiento de su valor económico y social. En cumplimiento de su mandato, la Corte contribuye con esta decisión a robustecer el marco jurídico en la materia que se refiere a la corresponsabilidad y solidaridad de los estados, las empresas, familias e individuos para continuar abriendo paso a transformaciones estructurales que reconozcan, redistribuyan y revaloricen los cuidados como un componente esencial del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Señora Secretaria Adjunta, le solicito concluir el acto de notificación. Gracias, Presidenta. De esta forma, se certifica que ha sido notificada oficialmente la opinión consultiva número 31 de 2025. El texto completo de esta decisión será remitido por correo electrónico a todos los participantes en el proceso consultivo en su versión oficial en español. Asimismo, estará disponible en un micrositio web de la Corte, que ha sido diseñado con estándares de accesibilidad. Allí mismo encontrarán las observaciones presentadas en el marco del proceso consultivo, la grabación de la audiencia pública, el comunicado de prensa y el resumen oficial de la opinión consultiva. Las traducciones al inglés y al portugués de esta decisión y el resumen en versión de lectura accesible serán publicadas en el mismo sitio web en el transcurso de las próximas semanas. De igual forma, los votos individuales serán publicados oportunamente en el sitio web. Antes de finalizar este acto, ofrecemos desde la Secretaría del Tribunal una disculpa por los problemas técnicos de sonido que se presentaron hoy y les agradecemos nuevamente por su asistencia al acto. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecemos su presencia. Que tengan buen día. Muchas gracias.